Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Voy a permitir su audio. Un momentito. Ahí estamos solicitando reactivar el audio. Muy buenas tardes, licenciada Andrea. Gusto de saludarla. Estamos prestos, como siempre, para compartir el conocimiento, porque es una forma de aprender, ¿no? Se comparte el conocimiento para aprender. Así es, estimado licenciado. La mejor forma de aprender es enseñando, ¿no? Muy bien. Bienvenidos a este webinar gratuito brindado por la Facultad Integral Chiquitana, denominado Normas Contables e Impositivas. Agradecer al licenciado magíster Juan Carlos Fernández Barba, quien nos ha concedido poder brindarnos lo que es una exposición magistral en lo que es el área de contaduría pública. Muchas gracias, licenciado, en nombre de la Facultad Integral Chiquitana, como de todos sus estudiantes y sus docentes que la componen. Muchas gracias, licenciada Andrea. Bueno, vamos a compartir. Antes, licenciado, antes de Diga. compartir, quisiera, por favor, voy a dejar de compartir pantalla. Un momentito. Ahí está. Vamos a compartir con audio. Aquí, por favor, son la bienvenida que está dando el señor decano, lo que implica este webinar gratuito. Él no pudo estar presente por razones que tenía otra reunión que cruzaba con el webinar, pero acá está enviando una bienvenida a todos los participantes que se inscribieron a este webinar denominado Normas Impositivas. Muy bien, voy a proyectar, si me permite un minuto. Buenos días a todos los participantes en esta conferencia tan interesante en el área de contaduría pública con el tema normas contables e impositivas, que será dictada o gerentada por el máster Juan Carlos Fernández Barba, que al mismo tiempo es nuestro docente en posgrado. Les doy la bienvenida porque es un tema sumamente importante para ustedes en esta área y desearles éxito en esta conferencia, que sea de provecho de ustedes, y al mismo tiempo invitarlos para otras actividades que vamos a realizar constantemente y pueden estar conectados a nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, esas son las palabras del señor decano. Nuevamente, bienvenidos al webinar. Ahí se van a ir conectando seguramente el resto de inscritos. Tenemos alrededor de más de 40 inscritos en este webinar gratuito. Les cedo la palabra nuevamente, estimado licenciado, y gracias por abrirnos este espacio de conocimiento para la FAICHI. Muchas gracias, licenciada Andrea. La verdad es un honor cada vez que necesiten que uno obviamente participe, interactúe, sobre todo con jóvenes. Estamos predispuestos las veces que cuenten con mi persona, licenciada Andrea. Muchas gracias, licenciado. Le voy a permitir para que pueda compartir y para el público, por favor, que se encuentra en sala, cualquier consulta pueden hacerla en el chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Muy bien, ahora sí vamos a revisar una presentación. Vamos a ir revisando algunas diapositivas. Vamos a revisar un archivo en Excel conteniendo la contabilidad. Muy bien, entonces nuestro tema se llama diferencias entre normas contables y normas
impositivas. La primera vez que uno analiza estos temas es como que exista una confrontación, así como la que vemos acá, ¿no? Entre luchadores muy reconocidos de la UFC, que obviamente se están mirando mal, se están mirando de una forma egoísta, como que cada uno está luchando por su campo de acción, pero esa es la forma de ver, esa es la forma en la que uno al comienzo se imagina que existe entre las normas contables y las normas impositivas. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es como que estos luchadores no tengan que enfrentarse, ¿no? Tengan que cada uno desarrollar lo que mejor saben hacer dentro de una categoría diferente. Y bueno, ambos van a ser los reguladores dentro de esas mismas categorías sin necesidad de llegar a reemplazarse o de enfrentarse. Entonces, de eso se trata. Entonces, no es una confrontación entre las normas contables y las normas impositivas. Y es algo muy importante que cuando me comentaron sobre la posibilidad de hablar sobre estos temas, dije, es una buena oportunidad y es lo que yo vengo haciendo cuando dicto clases en pregrado, porque me gusta comentar estos temas, ya que me hubiera gustado que en su momento a nosotros, a nuestra generación de en su momento estudiantes y ahora profesionales, nos hablen sobre estas diferencias y nos digan que lo que posiblemente nosotros estamos aprendiendo no está mal, pero es algo que lo vamos a realizar con una óptica diferente. Los estudiantes que, por ejemplo, están participando ahora tienen que comprender lo que vamos a mencionar nosotros acá. Cuando yo le pregunto a un joven estudiante, por ejemplo, cómo se deprecia un vehículo que obviamente es un activo fijo en una empresa, la respuesta rápida va a ser 20% anual. Ese es el porcentaje, ¿no? Entonces empezamos nosotros a repasar vehículos un 20%, maquinarias a un 12.5%, edificios a 40 años, equipos de computación a 4 años y así sucesivamente. Pero lo que debemos de mencionar es que lo que estamos nosotros aprendiendo, lo que hemos aprendido personalmente, lo que básicamente se está aprendiendo en las universidades, ojo, es el método impositivo, el método tributario. ¿Qué es lo que sucede en la práctica, estimados jóvenes? Sucede que existen dos tipos de entidades reguladoras a nivel nacional. Ambas son estatales. Por un lado tenemos a la Autoridad de Fiscalización de Empresas y por el otro lado tenemos al Servicio de Impuestos Nacionales. Ambas son instituciones que regulan procesos, pero estos procesos son muy distintos. Ambas regulan con normas diferentes, pero el tema es el siguiente. Nosotros debemos de acatar, debemos de hacer lo que estas dos entidades nos dicen. Entonces, esto es lo que se debe de comprender porque incluso entre colegas, por ejemplo, de mi generación, colegas, estamos hablando de mucha más experiencia contable, muchos más años de trabajo, tienen dudas acerca de esto, porque simplemente en la práctica se ha ejercido una costumbre de que deben de aplicarse norma impositiva y la norma contable es poco conocida como obligatoria en el campo de lo que van a hacer los colegas, los futuros colegas contadores y auditores públicos.
la contabilidad y posteriormente la auditoría. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, la autoridad de fiscalización de empresa, la AEN, porque es más conocida como la AEN, regula, hace el control de lo que es el proceso contable. ¿Ok? Esta autoridad de empresa va a revisar que la contabilidad que nosotros hacemos, la que van a hacer los jóvenes que ahora tenemos en el curso, sea aplicando normas contables. Ahora, mi pregunta es, ¿conocemos nosotros a plenitud las normas contables vigentes en el país? Porque para desarrollar el proceso contable necesitamos netamente del conocimiento de lo que es las normas contables, necesitamos aplicar las normas contables y en ningún momento relegar una norma contable por la aplicación de una norma impositiva. ¿Ok? Eso no lo vamos a hacer, en realidad no corresponde, porque la autoridad de empresa, que es una institución que a nivel nacional muchos no la conocen, por si acaso, pero cuando la llegan a conocer, lamentablemente ocurre una sanción económica para la empresa, ¿no? Porque la autoridad de empresa llega, revisa si la contabilidad está hecha en base a normas contables y si ve que no se aplican correctamente las normas contables, si por el contrario la empresa está aplicando normas impositivas, obviamente nos va a sancionar. Entonces, lo que debemos de comprender primeramente, estimados jóvenes, es que la contabilidad la tenemos que hacer en base a normas contables, en base a métodos que salgan de las normas contables, no en base a métodos que nos dice la norma impositiva. ¿Ok? Eso es algo que, por ejemplo, en su momento, personalmente, salíamos de la universidad, nos titulábamos, íbamos a trabajar y nos topábamos que lo que habíamos aprendido eran normas tributarias, aplicábamos normas tributarias, en algunos casos si teníamos, entre comillas, suerte, no llegaba a la autoridad de empresas porque el ejercicio o las facultades que tiene la autoridad de empresa son relativamente nuevas. Ha tomado más fuerza esta entidad a partir de los años 2007, 2008, 2009, porque antes de eso no se la conocía. Entonces, es por eso que las empresas, los contribuyentes en el país, están acostumbrados a aplicar norma tributaria cuando hacemos un registro contable y no la norma contable. Y lo que no conocen es que eso es sancionable. Cuando hablamos nosotros del Servicio de Impuestos Nacionales, esta entidad regula la liquidación y el pago de los impuestos, de los tributos. Pero algo debemos nosotros de saber a ciencia cierta. El Servicio de Impuestos Nacionales no regula la contabilidad, ¿ok? Utiliza la contabilidad para revisiones, para fiscalizaciones que están vinculadas a lo que es la liquidación impositiva. Pero el Servicio de Impuestos Nacionales no nos va a decir este asiento contable está incorrectamente contabilizado porque no han cumplido con una norma tributaria. Por ejemplo, no nos puede mencionar eso, porque ellos no regulan los asientos contables. ¿Quién regula los asientos contables? La autoridad de empresa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aplicar las normas contables que están vigentes en el país. Pero, ¿y las normas impositivas? Las normas impositivas son solamente para liquidar y pagar impuestos. ¿Qué significa? Hacemos en algunos casos cálculos fuera de la contabilidad. Cuando presentamos estados financieros como empresa, las empresas que tienen ingresos al año por 1 millón
200.000 bolivianos o más, deben de presentar conjuntamente la elaboración de anexos tributarios. Estos anexos tributarios, estimados jóvenes, son los que respaldan esos cálculos impositivos adicionales que no ingresan a la contabilidad. No se hace ajustes en la contabilidad con normas tributarias, ¿ok? Esos ajustes que corresponden hacerse para pagar el impuesto correcto, se los elabora en los anexos tributarios cuando se tiene la obligación de elaborar anexos tributarios. Pero cuando no existe esa obligación, pues tenemos que hacer cálculos auxiliares. Tenemos que utilizar el Excel, utilizar otro tipo de respaldos documentales, pero no afectamos a la contabilidad. Entonces, el tema es así. La autoridad de empresa fiscaliza y controla los procedimientos contables hasta la emisión de los estados financieros. ¿En base a qué? En base a normas contables. ¿Con base en qué norma? El Código de Comercio. ¿Ok? El Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza y controla la liquidación, el pago y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿En base a qué? A normas tributarias o impositivas. ¿Con base en qué norma? La norma base es el Código Tributario, la Ley 2492 actualmente. Entonces, estas normas contables, jóvenes, recomendación, hay que conocerlas a plenitud. Estas 14 normas contables nosotros las tenemos que aplicar en la contabilidad cuando ejerzamos obviamente el trabajo en una empresa, cuando comencemos como auxiliares contables, cuando seamos contadores, cuando seamos jefe de contabilidad, auditores, debemos de velar por el cumplimiento de estas 14 normas contables que por si acaso nosotros hemos puesto acá en la parte superior, refrendadas por el fisco, pero solamente 11 normas contables están refrendadas por el fisco. ¿Qué significa refrendadas? Significa que también estas normas contables las podemos utilizar en las liquidaciones impositivas, con excepción de 3 normas. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas normas contables que nosotros estamos viendo en pantalla también están refrendadas por el fisco, pero tenemos acá el último caso. Norma contable número 9, número 11 y número 12, que, bueno, precisamente también están refrendadas, pero aquí tenemos esta norma contable, le ponemos nosotros una X, pero ojo, esa X no significa que no las vamos a aplicar. Significa que debemos de tener cierto cuidado porque si nosotros generamos, por ejemplo, ¿qué es lo típico? Generamos un gasto con cualquiera de estas 3 normas contables. Norma contable número 10, norma contable número 13 y norma contable número 14. Si generamos un asiento contable y ese asiento contable implica un gasto, ese gasto para impuestos nacionales no existe en las liquidaciones impositivas, pero en la contabilidad lo tenemos. No se modifica, no se ajusta, no se hace nada. Ese registro contable cumple con estas normas contables. Entonces, en el lado impositivo, ese gasto no va a ser validado, pero ¿dónde se anula ese gasto en la parte tributaria? En los anexos tributarios, jóvenes, no en la contabilidad. ¿Ok? Normas internacionales de contabilidad también se utilizan en el país de forma supletoria, pero ustedes tienen que saber que impuestos nacionales no las acepta. ¿Ok? Entonces, si nosotros hemos hecho algún registro contable basado en normas internacionales de contabilidad, también si tenemos un gasto, ese gasto va a ser considerado en la parte tributaria con la nominación de no deducible. Así se denominan aquellos gastos que para la parte tributaria no son convalidados, gastos no deducibles. Y los gastos que sí son aceptados son los gastos deducibles. ¿Ok?
Acá tenemos la norma tributaria, por ejemplo, la ley 843, el decreto supremo 24051, que por si acaso, para que nosotros comprendamos exactamente cuáles son las diferencias que existen con las normas de contabilidad, el decreto supremo 24051 es la base. Es muy recomendable que en esta época de estudiantes, en la época en la que aún no se es profesional, se conozca este decreto supremo, que lo lean, lo analicen, pero que tengan en cuenta que lo que menciona este decreto supremo solo se utiliza para el pago de los impuestos, no para que hagamos nosotros asientos contables con lo que menciona esta norma. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que estamos hablando en este caso. A ver, la primera vez que me comentaron esto, quedé como con muchas dudas, con una especie de hipnotismo quizás, porque me dijeron las normas impositivas que usted está aplicando no corresponden, ya que hay que aplicar normas contables. Uno queda con muchas dudas en ese caso, ¿ok? Y repito, no es que lo que nosotros aprendamos en la universidad sea incorrecto, sino que se aplica en un campo diferente. Eso va direccionado solamente a la liquidación y pago de los impuestos. Vamos a citar un ejemplo. A ver, vamos a abrir un listado de activos fijos, que es donde más se nota las diferencias entre las normas contables y las normas tributarias. Pero estas diferencias existen en un 90% de lo que es un balance general y de lo que es un estado de resultados. Por ejemplo, el clásico ejemplo que vamos a mencionar en este caso. A ver, vamos a vehículos. A ver, tenemos nosotros una lista de activos fijos. Tenemos dos vehículos, una camioneta y tenemos un camión. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido en las aulas de la universidad? A aplicar el método impositivo. El método impositivo nos indica que cuando calculamos depreciaciones, existen ya porcentajes definidos. Por ejemplo, el terreno no se deprecia, ¿no? Tiene un 0%. Edificios, 2.5%. Maquinarias, 12.5%. Vehículos, 20%. Estos porcentajes se aplican al año, lo que significa que tienen vidas útiles expresadas acá, por ejemplo, en meses, pero vamos a insertar una columna y vamos a poner años de vida útil. Significa, por ejemplo, que si un vehículo lo depreciamos en un 20% anual, 5 por 20 nos da 100. Entonces estamos hablando de que los años de vida útil de un vehículo son de 5 años. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Que un vehículo, cuando llegue al final del año 5, queda con valor 0. Porque si nosotros le hemos dado, por ejemplo, tuviera un valor de 100.000 bolivianos. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a poner en formato número. Así. A ver, si tuviéramos nosotros el valor de un vehículo en bolivianos 100.000, ¿ya? Este es el valor que sabemos nosotros que cuando lo compramos el vehículo de una tienda comercial, de una empresa, obviamente nos tienen que dar factura. Le quitamos el crédito fiscal y el valor neto se contabiliza como un nuevo activo fijo.
Vamos a suponer que 100.000 bolivianos es el valor neto. Ya le quitamos el crédito fiscal, ¿ok? Entonces, este es el valor con el que nosotros hacemos la activación del vehículo, 100.000 bolivianos. Pero lo vamos a actualizar y lo vamos a depreciar. La depreciación que nosotros asignamos es del 20%, ¿no? Siempre que nos preguntan, sin ninguna duda decimos el 20%, pero desde ahora tenemos que saber que eso es método impositivo. A ver, colocamos acá 20% y así, ¿ok? Independiente de la actualización, la depreciación la vamos a calcular así. A ver, esto lo vamos a llevar un poquito más acá. Y aquí vamos a poner depreciación en gasto y la depreciación en porcentajes. La depreciación, el año 1, y aquí ponemos los años, ¿ok? Tenemos el año 1, vamos a poner en formato número, ahí, año 1, y luego ponemos el resto de los años, así, hasta ahí. A ver, vamos a actualizar eso. Entonces, la depreciación va a ser así, ¿no? 20%, 20%, y cada año vamos a depreciar 20.000. Ahora, con la actualización, posiblemente un poquito más, ¿no? Pero no vamos a hacer el cálculo de la UFBs en este momento porque no tiene relevancia. Esta depreciación la vamos a ir contabilizando año tras año, pero al final vamos a tener un valor residual del vehículo que por el desgaste de los 20.000 va disminuyendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, 100.000 menos 20.000. El año 1 va a quedar con 80.000 bolivianos al final del año 1. ¿Ok? Al final del año 2 va a quedar con 60.000 bolivianos. Al final del año 3, 40.000. Al final del año 4, 20.000. Y al final del año 5, 0. Así va a quedar nuestro vehículo. Pero esto de aquí, jóvenes, esto de acá, hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque si llega la autoridad de empresa, la AEN, en este momento, no sanciona. ¿Ok? ¿Por qué no sanciona? ¿Ustedes saben qué dice el principio contable de exposición? Este principio contable dice que si nosotros mostramos que un vehículo vale 0, está mal, porque el vehículo está funcionando y un vehículo que está funcionando no puede tener un valor 0, ¿no? ¿Me permite un momentino, por favor? Van a disculpar, lo que pasa es que damos curso casi cada día, casi a cada hora y, bueno, la garganta no se recupera, ¿no? A ver, el principio contable de exposición nos dice que nosotros debemos de reflejar los valores en la contabilidad siempre de forma razonable. Y el decir que un vehículo queda con valor 0 no es razonable. Entonces, el método tributario, jóvenes, para la contabilidad no está bien. No se debe de utilizar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros acá? Debemos de aplicar un método diferente en la contabilidad. En el método impositivo, para pagar impuestos, podemos utilizar este método, pero para la contabilidad no. No le podemos decir nosotros al dueño de la empresa,
su vehículo vale cero. Su máquina, después de 8 años, no tiene valor, porque si ese bien se lleva al mercado, va a tener un valor considerable, va a tener un valor razonable en este caso. Entonces, debemos de buscar otro método. La norma contable número 14, estimados jóvenes, la vamos a revisar. Le vamos a decir a la norma contable número 14, a ver, ¿qué métodos nosotros podemos utilizar de una forma alternativa para que la autoridad de empresa no nos sancione? Vamos acá, norma contable, tenemos la norma contable número 14, pero ojo, Impuestos Nacionales no ha refrendado esta norma. Está bien que no la hayas refrendado, pero en la contabilidad la utilizamos, la podemos utilizar. A ver, vamos acá, vamos a buscar depreciación. En este caso, buscamos con este término y vean lo que nos dice la norma contable número 14. Nos está hablando de que la empresa, dentro de las políticas contables que aplica, puede definir métodos de depreciación por tipo de activo fijo. O sea, no está diciendo acá utilicen el método impositivo. Nos está diciendo que utilicemos un método propio. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿pero qué tipo de métodos? La norma contable número 14 nos da ejemplos. Aquí están los ejemplos. Dice, pueden utilizar métodos porcentuales en línea recta. Ojo, en línea recta es lo que aplica el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero una línea recta no significa que necesariamente un vehículo lo vamos a depreciar en 5 años. Una línea recta significa que le podemos asignar un porcentaje del 10% y depreciarlo en 10 años, por ejemplo. Luego tenemos unidades producidas. Esto va más que todo para el tema de maquinarias, horas trabajadas, suma de números dígitos, porcentajes decrecientes, porcentajes crecientes. Nos podemos pensar, por ejemplo, ¿qué cantidad de años dura un vehículo? Dura mucho tiempo, ¿no? Obviamente, si se lo cuida, si se le hace los mantenimientos y reparaciones que corresponden. Yo veo, no sé si han visto esos vehículos que se les dice petitas, las petas o petitas con cariño, ¿no? Porque son un tipo de vehículos demasiado antiguos. ¿Cuántos años creen que tienen esos vehículos? Les aseguro que tienen más años de los que tienen los jóvenes acá que nos acompañan, ¿no? Y siguen circulando, ¿no? Pero según la contabilidad ya no deberían de estar, no deberían de existir porque se ha aplicado método impositivo y solamente decimos los vehículos tienen una duración de 5 años. Entonces, ¿un vehículo dura 5 años, jóvenes? Claro que no. ¿Ok? Con un absoluto no. Un vehículo, a no ser que obviamente sufra algún tipo de siniestro y bueno, o nunca lo cuidamos, nunca le hicimos los mantenimientos que correspondan para que llegue a los 5 años y se fregue, ¿no? Entonces, contablemente, ustedes como futuros contadores tienen que buscar un método alternativo. Un método que incluso, ojo, el Servicio de Impuestos Nacionales nos puede aceptar. Impuestos Nacionales no está cerrado a cambiar los métodos de depreciación. Nos puede aceptar el método que nosotros tengamos en la empresa, siempre y cuando lo justifiquemos. Pero en el último caso, vamos a suponer, Impuestos Nacionales no acepta, porque, ojo, Impuestos Nacionales, estimados jóvenes, tiene un objetivo que es cobrar impuestos, recaudar impuestos, ¿ok? Entonces, cuando ellos vean que algún método
contable no va a originar posiblemente el mismo nivel de recaudación, ellos van a decir evidentemente que no, y está bien, porque ese es el objetivo que sigue el Servicio de Impuestos Nacionales actualmente. Podríamos mencionar, debería ser otro el objetivo, no solo recaudar y recaudar, ¿ok? Pero quizás en una próxima webinar vamos a comentar sobre eso, pero por ahora ustedes tienen que saber, ese es el objetivo que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, cobrar impuestos. Pero la contabilidad tiene otros objetivos. Los estados financieros se realizan con propósitos generales. Cuando uno sale de la universidad, uno cree que al único ente que debe de presentar estados financieros es el Servicio de Impuestos Nacionales. Todos nos educamos, todos aprendemos pensando en que debemos de cumplir y debemos de obedecer al Servicio de Impuestos Nacionales. En este webinar no estamos diciendo que no. Debemos nosotros acatar las normas impositivas, pero para pagar impuestos. Damos un ejemplo claro. A ver, vamos a abrir un formato de anexo tributario. Quizás algunos jóvenes ya lo conozcan, quizás algunos aún no, pero vamos a ver, vamos a revisar un formato, ¿ok? Algunas preguntas, estimados jóvenes, se nos ha indicado que vamos a responder al final, ¿ok? En unos minutos más vamos a tener un espacio para responder cualquier tipo de dudas que tengan, ¿ok? Pero primeramente, a ver, les voy a explicar. Estos son los anexos tributarios. ¿Cuál nos interesa en este momento? Anexo tributario número 7. Con este anexo tributario número 7, calculamos la utilidad impositiva, que ustedes tienen que saber desde ahora que la utilidad impositiva no es la utilidad que nosotros calculamos en el estado de resultado. Es un monto que puede ser completamente diferente. Este es un estado de resultados contables. Acá tenemos los ingresos con sus valores respectivos. A continuación tenemos los gastos con los valores respectivos, ¿ok? Estos son valores de la contabilidad. El resultado contable, en este caso, nos da 1.312.015 bolivianos. Pero para llegar al resultado impositivo, ¿qué debemos de conocer? Y esta es la recomendación que personalmente les voy a dar. Primero, las normas contables, jóvenes, conozcámoslas completamente. El decreto supremo 24051, conozcámoslo completamente. ¿Ok? En base a esta conjugación, porque en algunos casos necesitamos de algunas normas adicionales. El mundo tributario, jóvenes, es inmenso, no tiene fin. Las normas tributarias en el país son complejas, son densas en número y hasta yo diría desordenadas. ¿Por qué desordenadas? A título personal. Porque no están correctamente actualizadas. Vemos nosotros una norma, por ejemplo, en Internet, que nació con 20 artículos y resulta que a la fecha solamente 2 artículos están vigentes y los demás ya no existen, han sido anulados. Entonces debemos nosotros de conocer las normas y saber qué artículo por artículo, están vigentes y cuáles no, para no cometer errores en el trabajo profesional. Esto de acá, jóvenes, si ustedes lo pueden ir viendo desde su punto de vista, con investigaciones, esperamos quizás en un próximo curso hablar sobre esto. Ingresos no imponibles, les recomiendo investigar cuáles son los ingresos no imponibles, cuáles son los gastos no deducibles. El decreto supremo 24051 nos da un 90% de lo que son gastos no deducibles. Nos dice, estos gastos no son deducibles. Estos gastos con estas condiciones son deducibles. La diferencia son no deducibles. Entonces, cuando hacemos la liquidación impositiva, todos estos gastos, uno a uno, tienen que cumplir ciertas condiciones en la parte tributaria para que sean válidos.
en la contabilidad son completamente válidos, pero para pagar impuestos es otra cosa. Todos estos gastos están cumpliendo con una condición y si no la cumplen, simplemente son considerados gastos no deducibles. ¿Qué significa gastos no deducibles, jóvenes? Que para impuestos nacionales no cuentan esos gastos. Si nosotros pagamos un impuesto a las utilidades al final de la gestión sobre la utilidad que tiene la empresa, ustedes tienen que saber desde ahora que esa utilidad no es la que sale del estado de resultado. Esta utilidad es la que sale del estado de resultado. La utilidad con la que pagamos impuestos es la de acá, la de abajo, la que está en el anexo tributario número 7 y en esta parte donde dice resultado tributario. Este monto, jóvenes, tiende casi siempre, en la mayoría de los casos, a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque siempre hay gastos que la empresa contabiliza, que impuestos nacionales los tiene clasificados como no deducibles. Entonces, debemos nosotros de comprender, revisar la norma para ver qué gasto es deducible y cuál no, y por qué motivo. ¿Cuáles son las condiciones? Todos los gastos tienen sus condicionantes. Además de eso, debemos de conocer a qué se refiere el anexo tributario número 7 cuando habla de otras regularizaciones. Porque pueden haber regularizaciones a favor de la empresa y también a favor del fisco. Pero esto de acá, las normas impositivas de las que yo les hablo, se aplican aquí entre ingresos no imponibles, gastos no deducibles, regularizaciones, hasta llegar a este resultado tributario. Y también se aplican acá. Esto es la contabilidad, no lo tocamos. Pero cuando hay algún gasto, por ejemplo, vamos a poner aquí una división, así. Cuando aquí existe algún gasto que para impuestos nacionales es no deducible, simplemente, ¿qué hacemos? A ver, esta depreciación de edificio, hay alguna condición impositiva que dice que es no deducible. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, aquí tenemos un valor en gastos deducibles y también tenemos un valor diferente. Miren qué existe acá. Una parte de 8.050 bolivianos está considerada como no deducible. ¿Qué significa este no deducible? Que vamos a pagar impuestos sobre eso, ya que esa proporción no es aceptada por impuestos nacionales. Obviamente hay una justificación que está solamente en la norma tributaria, pero en la contabilidad, jóvenes, nosotros dejamos los 8.050. Si impuestos nacionales dice 1.707 bolivianos es no deducible, está bien, lo respetamos eso, lo colocamos en esta columna de gastos no deducibles. Todo esto se suma y estos 417.000 vienen acá y están haciendo que el resultado tributario aumente. Vamos a pagar más impuestos. Si en una depreciación de un vehículo estamos contabilizando, por ejemplo, 20.000, 20.000 y 20.000, pero para la autoridad de empresa debemos de dar una vida razonable al vehículo. Le asignamos según un certificado de duración que nos da, por ejemplo, el proveedor, si lo hemos importado el vehículo, si lo compramos en una casa comercial, ellos nos van a decir, por ejemplo, va a tener una vida útil de 15 años o de 10 años. Ese documento es válido para nosotros. ¿Ok? Con ese documento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, la vida útil es de 10 años. Entonces, 100 entre 10, vamos a depreciar para la contabilidad mensualmente 10%. O sea, vamos a tener una depreciación así. Esto es el año 1, el año 2. Vamos a ir hasta acá.
Durante 10 años para la contabilidad, si eso es lo que hemos decidido, si ese es el documento que tenemos, lo depreciamos en 10 años. ¿Qué significa? La depreciación va a ser de 10.000 bolivianos cada año. De esa manera, nuestro vehículo va a quedar con valor cero al final de los 10 años. Entonces, cada año vamos a contabilizar, esto es lo contable, 10.000. Estos 10.000 bolivianos van, por ejemplo, acá, donde dice depreciación de vehículos. Vamos a suponer que nos dio 10.000 bolivianos. Eso es lo que tenemos en la contabilidad. Eso no lo cambiamos. Pero para impuestos nacionales, si nosotros no solicitamos un cambio, está esperando que mostremos una depreciación de 20.000. Pero ¿cómo hacemos si nosotros hemos contabilizado solo 10.000? Esto puede ser un poquito complicado para que un joven estudiante lo comprenda. Esperamos de repente en una próxima dilucidar, aclarar más a detalle. Pero, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros acá? Si Impuestos Nacionales espera que nosotros mostremos un gasto de 20.000, porque a partir del sexto año no nos acepta ningún gasto, ¿qué debemos de hacer? A ver, acá solamente van a haber 10.000. Eso es lo que hemos contabilizado. No vamos a contabilizar 20.000. Pero si ellos esperan que mostremos 20.000, nosotros acá tenemos una ventaja impositiva. Vamos a declarar una depreciación de 10.000, pero no corrigiendo la contabilidad. Para eso tenemos el anexo tributario número 8, donde, por ejemplo, a ver, esto de acá lo vamos a sacar, y aquí yo voy a colocar la diferencia, 10.000 bolivianos. Esto es depreciación o diferencia en depreciación según norma contable. O sea, le estoy diciendo al fisco, esto es diferencia con la norma contable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Estos 10.000 bolivianos no lo vamos a perder. Estos 10.000 bolivianos lo colocamos ahí. Vamos al anexo tributario número 7. A ver, esto de acá lo voy a sacar para que no tenga efectos en este caso. Vamos al anexo tributario número 7 y vamos a ver qué aparece acá. Miren lo que aparece. Si este valor es negativo, estamos hablando de un valor que hemos introducido a favor de la empresa. Hemos contabilizado solamente 10.000, porque caso contrario, la autoridad de empresa, si nos visita, nos va a sancionar. Ellos quieren ver que nosotros contabilicemos 10.000, porque eso es lo que tenemos sustentado en las políticas contables. Pero Impuestos Nacionales nos acepta hasta 20.000 en este caso. Entonces, introducimos una regularización, pero no es contable, ¿no? Es una regularización que hacemos fuera de la contabilidad, en los anexos tributarios o simplemente en otro tipo de cálculos si no tenemos la obligación de elaborar los anexos tributarios. Con esto nos estamos beneficiando, en este caso jóvenes, porque estos 10.000 bolivianos vienen a ser como una ventaja impositiva. No siempre va a suceder esto. Generalmente lo que vamos a hacer acá es llevar una parte de este gasto a no deducible, porque el fisco no nos acepta. Pero el caso del vehículo, como en la contabilidad le estamos dando una vida útil más larga, la depreciación por años disminuye. Y tenemos este caso especial. Estos 10.000 bolivianos están haciendo que este resultado tributario disminuya. Y si este resultado disminuye, mejor económicamente para la empresa, porque no tiene que pagar mucho impuesto a las utilidades. Pero todo esto, todo este proceso contable de acá, todo esto de acá, jóvenes, se hace con normas contables. Todo lo que nosotros estamos clasificando acá y además estamos colocando en esta parte de aquí es norma tributaria. Pero esto de acá no va a la contabilidad. Entonces, seguramente, posiblemente hemos generado
quizás más dudas, ¿no?, de las que se tenían, pero es para que nosotros, por ejemplo, tengamos una especie de ir despertando en el tema de el conocimiento de las diferencias contables e impositivas. Esto no solamente sucede con activos fijos, esto sucede con amortizaciones, sucede con el ajuste por inflación y tenencia de bienes, que al 10 de diciembre del 2020, por ejemplo, se suspendió el ajuste por inflación en la contabilidad. Pero ¿qué dice la norma tributaria? Hay que seguir calculando el ajuste por inflación. ¿Pero dónde lo calculamos? En los anexos tributarios, para no tener problemas con la autoridad de empresa. En cada rubro de la contabilidad, aquí por ejemplo tenemos, les voy a mostrar un balance general para ir terminando nuestra conferencia. Aquí tenemos un balance general. En las cuentas por cobrar hay métodos contables para la previsión y también hay métodos impositivos. ¿Qué contabilizamos? Métodos contables. Para valoración de activos fijos hay métodos contables y métodos impositivos. ¿Qué contabilizamos? Métodos contables. Siempre métodos contables. Para amortizaciones, por ejemplo, si tenemos gastos de organización, acá tenemos gastos de organización. Hay métodos contables, hay métodos impositivos. En el tratamiento de los inventarios, hay métodos contables, hay métodos impositivos. Entonces, para cada rubro que tenemos nosotros, tanto en un balance general como en un estado de resultados, acá también hay métodos contables y métodos impositivos. Pero ¿dónde ajustamos eso para pagar impuestos? En los anexos tributarios. En la contabilidad, jóvenes, no hacemos ninguna modificación para aplicar una norma impositiva en vez de una norma contable. Esto no sucede, no puede suceder. Entonces, hay que cumplir en la contabilidad con la aplicación de normas contables y en la liquidación impositiva con las normas tributarias. ¿Ok? Entonces, es como decía un hecho bíblico, seguramente ustedes han leído la Biblia, dice, hay que dar al César, dice, lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hay que entender esto, que estoy seguro que tenemos muchas dudas, ¿ok? Es razonable, pero en la medida que nosotros comprendamos las diferencias, les aseguro que a nivel académico, a nivel profesional, vamos a estar un nivel más arriba a comparación de sus compañeros, de otros jóvenes que por ahí no han tenido todavía la oportunidad de ver este tipo de diferencias. Yo se los recomiendo esto, que analicen esto, porque a nivel profesional se ve, por ejemplo, diferencias en niveles de conocimientos, porque incluso profesionales que obviamente han aplicado siempre el método tributario, ahora tienen dudas. Es por eso que yo les recalco a los jóvenes lo que me hubiera gustado que personalmente a mí en la universidad me digan, ¿no? Y me establezcan estas diferencias para que ustedes las vayan conociendo, estimados jóvenes. Vamos a ir a la ronda de consultas. A ver, en el chat tenemos algunas preguntas. Dice Andrea, al finalizar, ya, la licenciada Andrea, muy bien. Licenciado Sergio Justiniano, no, muchas gracias por el comentario. Pueden ir haciéndolas por este medio, dice licenciada Andrea, las consultas a través del chat o pueden ellos hacer la pregunta de forma directa. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ahí se han ido conectando más personas. Quería recalcar, por favor, está un tanto cerrada nuestra conferencia por el hecho de que, como es una conferencia abierta,
¿Ya? Sin embargo, las personas que quieran hacer la consulta directa con el disertante, con el licenciado Juan Carlos, pueden levantar la mano para que se le conceda lo que es el micrófono y puedan encenderlo y poder así también quizás saludar al licenciado. Bastante complejo y práctico el tema que hemos tocado el día de hoy para lo que es el área de contaduría, ¿no? Pero muy importante para destacarse como futuros profesionales para los estudiantes inscritos en el webinar. Muy bien, las personas que deseen, por favor, pueden ir levantando la manito o caso contrario en el chat piden la palabra para que se les conceda el micrófono. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Quién tiene preguntas, dudas? El material se va a grabar, se está grabando, se subirá al canal de YouTube de la facultad y también se compartirá a lo que es nuestro canal, nuestro fanpage en Facebook. Muy bien, voy a colgar ahí, este es el link de la página de Facebook para las personas que nos quieran seguir. Vamos a realizar mucho más actividades en lo que es el área de contaduría pública, en el área de zootecnia, agropecuaria, como también temas de tendencia, temas como marketing, negocios por internet, temas también en el área de psicología. Precisamente mañana tenemos un tema referente a este. Muy bien, los escucho, estimados estudiantes, cursantes. ¿Qué preguntas tienen respecto al tema? Bastante complejo, ¿no, licenciado Juan Carlos? El tema, la diferenciación que hay sobre ambas normas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Pueden, ya saben, pueden escribir en el chat. Los micrófonos no están permitidos por el hecho de que suelen haber casos, ¿no? De que en conferencias abiertas haya ciertas personas externas que quieran hacer algún tipo de comentario malintencionado. Por ese mismo motivo es que la opción de micrófono se cierra. Sin embargo, repito, recalco, las personas que quieran dar su comentario pueden pedir, solicitar la palabra. Muy bien. Ahí van, seguramente están escribiendo sus dudas. En el formulario, licenciado, que hemos llenado para la inscripción, por ejemplo, habían temas de interés que ellos escribieron. Yo sé que quizás algunas veces nos da un poco de vergüenza hablar, ¿no? En una sala, acá, por ejemplo, escribieron que quieren temas para futuros webinars también, donde usted nos encantaría que pueda participar, licenciado. Tenemos temas de interés como son los sistemas contables, los impuestos y la normativa en Bolivia, los sueldos y salarios. A muchos les interesa aprender lo que es esto, porque muchos también pueden desarrollarse laboralmente mientras son estudiantes, ¿no? El tema también de la contabilidad de costos, finanzas, actualización tributaria, temas sobre el ahorro, también a muchos les interesa lo que es la educación financiera, la bancarización, el finiquito. Acá hay otros temas también de interés. Por ejemplo, de los que mencioné, licenciado, si nos puede aportar algo. Por supuesto, son temas muy importantes, el tema de sueldos y salarios, el tema de bancarización. Nosotros estamos prestos para comentar, para dar charlas sobre estos diferentes temas. A propósito de lo que más o menos usted mencionaba, licenciada, algunas veces, y lo voy a comentar yo a título personal, porque ¿por qué yo doy clase, por ejemplo, a nivel de pregrado? Tengo limitadas horas para descansar en el día, lo voy a mencionar así, pero interrumpo esas horas por dar clases a los jóvenes, porque me gusta enseñarles lo que a mí no me enseñaron en su momento, porque el salir afuera a trabajar es complicado, es difícil. Uno llega a veces a una empresa en su primer día y lo que quiere hacer uno al final del primer día posiblemente es renunciar, porque todo es diferente, todo es complicado y uno tiene que saber, por ejemplo, a qué se somete. Entonces, uno de los temas es que, y lo voy a decir personalmente, yo prácticamente me titulé y era calladito, no, ni siquiera levantaba la mano. Era personalmente uno de los que obviamente sacábamos las mejores notas en la universidad, lo voy a mencionar con un sano orgullo, pero le tenía miedo a preguntar.
porque también los docentes que teníamos, a los cuales respeto mucho también, por ahí están también conectados, eran mis docentes, yo les agradezco mucho, pero daba un poquito de miedo también, ¿no? Ellos obviamente tienen su carácter y uno era un poquito limitado a hacer las preguntas. Personalmente éramos calladitos, algunos me dicen, difícil creo eso, pero la verdad que sí, no preguntábamos. Y eso es algo negativo, les cuento a los jóvenes. Hay que animarse, hay que hacer las preguntas, porque mientras uno más pregunta, va aprendiendo mucho más, ¿no? Entonces, como anécdota personal lo comento. Entonces, a ver, creo que tenemos unas consultas acá. Vamos a responder. Dice, si se vende el activo fijo en la empresa, ¿cómo se procedería? Impositivamente se factura, María, el activo fijo. Cualquier bien que sea físico, que sea tangible, hay que facturarlo y obviamente hay que hacer el asiento contable, ¿no? En el asiento contable, ¿qué es lo que hacemos? Damos de baja el costo original actualizado, la depreciación acumulada actualizada, versus lo que estamos cobrando en la venta. La diferencia necesariamente o es utilidad o es pérdida en ventas de activo fijo. Esa diferencia solamente se contabiliza en una cuenta o de ingreso o de gasto. Ojo, no se contabiliza venta de activo fijo por un 87% como nosotros hacemos y procedemos en la contabilidad. A ver, si tenemos un poquito de tiempo, les voy a mostrar este modelo de asiento contable donde hacemos una venta de un computador, pero no registramos el 87%, ¿no? La norma contable número 1 nos dice que solamente contabilicemos la diferencia. Aquí tenemos un modelo de asiento contable de venta de activos fijos. Miren, estamos cobrando 8.000 bolivianos, estamos emitiendo una factura, pagamos el 13% que es el débito fiscal, el IT, el 3% también, damos de baja lo que es depreciación acumulada, costo original más actualización, pero no ponemos ventas en ningún lado, ¿no? El 87% no lo estamos contabilizando en ningún lado. Por diferencia, acá sale 530.04 y esto es ganancias en ventas de activos fijos. Este es el asiento contable, estimada María, mis jóvenes, de una facturación que se ha hecho por 8.000 bolivianos, donde teníamos obviamente un equipo de computación utilizado, depreciado, pero no totalmente. Entonces, por diferencia tenemos nosotros ya sea una ganancia o una pérdida. Así se contabiliza una venta de un activo fijo. A ver, vamos a la siguiente consulta. ¿Me puede volver a explicar? Dice, ¿qué debemos de poner en los anexos y no en el balance? Ya. En los estados financieros, hablando de balance general y hablando del estado de resultado, que son los dos estados financieros básicos, estos estados financieros los elaboramos con lo que nos dicen las normas contables, ¿ok? Con los procedimientos o métodos que utiliza la empresa según sus políticas contables, que nacen obviamente de la norma contable número 14. Entonces, la contabilidad en base a normas contables. Pero en los anexos tributarios, como su nombre lo indica, estos anexos tributarios los ha elaborado el Servicio de Impuestos Nacionales para que nosotros mostremos acá la liquidación impositiva. Pero en la liquidación impositiva, lo único que mostramos de la contabilidad y que no se toca, no se modifica, es esto de acá, columna A y B del anexo tributario número 7, tanto en ingresos como en gastos. Todos estos valores son de la contabilidad, son realizados en base a normas contables. Pero lo que tenemos ya nosotros acá, en esta columna de gastos no deducibles, lo que podemos tener en algunos casos en esta columna de ingresos no imponibles, esto ya es análisis tributario. Esto ya es clasificación tributaria. Todos estos valores que ponemos acá se suman y se totalizan en esta parte de acá. A partir del resultado contable, todo esto de acá es tributario. Entonces,
obviamente, para comprender esto de acá, debemos de pasar varios cursos, debemos de aprender muchas normas, pero esto de acá es tributario, ¿ok? Esto de acá no se contabiliza, repito. Solo es contable lo que tenemos aquí en las columnas A y B, hasta donde dice resultado de la gestión. Anexo tributario número 7. Sería bueno, jóvenes, que ustedes tengan acceso a los anexos tributarios, lo vayan revisando para que vayan conociendo y no tengan muchos inconvenientes a la hora de realizar esto en un trabajo, ¿no? A ver, la siguiente consulta. Ya van a subir el video, dice, eso es para la licenciada Andrea, a nuestra página de Facebook. Muy bien, ok. Ya, como siempre, la licenciada muy eficiente, ya respondió. Antes que llegue la pregunta, creo que ya estaba respondiendo, ¿no, licenciada? Así Muy es, bien. licenciado. ¿Alguna otra consulta de los estudiantes, de los jóvenes? Ahí vemos a Stephanie, que ha encendido su cámara. Stephanie, ¿nos tiene una consulta? Voy a activar su audio. Espéreme un momento. Ahí está, Stephanie. No, no, justamente la duda que tenía ya la mencionó el licenciado de que es netamente para temas tributarios, el tema de gastos no deducibles, ingresos no imponibles. Esa era mi consulta, pero ya me la disipó, gracias. Muy bien, Stephanie, Muy bien. muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra consulta para dar por culminado este primer webinar de los muchos que van a haber en el transcurso de esta gestión 2021? A ver, ¿alguien más? Bien. En lo que seguramente los estudiantes, como son temas bastante prácticos, bastante avanzados, no licenciados, quizás para algunos estudiantes quedan muchas dudas, mucho por resolver. Sin embargo, van a haber muchas otras actividades académicas de capacitación previa para que ustedes puedan formarse, para que así el día de mañana puedan destacarse como profesionales en el área de la contaduría. Quisiera, por favor, licenciado, poder hacer este presente. Voy a compartir un momento pantalla. Voy a detener la pantalla. ¿Está bien, licenciado? Por supuesto, Licen, continúe. Bien. Acá quisiera hacerle entrega. Claro que se hará en formato también físico, de lo que es este certificado en reconocimiento al webinar que usted está brindando a los estudiantes, docentes y al público en general de la Facultad Integral Chiquitana. Agradecer al magíster Juan Carlos Fernández Barba por haber participado en calidad de disertante en el webinar denominado Normas Contables e Impositivas, realizado hoy, 24 de marzo de 2021. En nombre de la Decanatura de la Facultad Integral Chiquitana y de todos los estudiantes, docentes y administrativos, licenciado, muchas gracias. Y también queda abierta la invitación para futuras conferencias en su área de expertise, que es la contaduría pública. Excelente, sorprendido y muy agradecido, licenciada Andrea. Muy bonito, la verdad que lo llena uno de orgullo este tipo de webinar donde uno puede acceder a interactuar con jóvenes estudiantes. Todos hemos sido estudiantes, no hace mucho tiempo, por si acaso, los años pasan volando. Para mí hace 2, 3 años creo que estaba saliendo de la universidad, pero ese es el mensaje para los jóvenes. El tiempo pasa volando, jóvenes, y la idea que, o sea, no solamente la idea, la finalidad o la misión que tiene que tener un joven que está a punto de salir profesional es la actualización permanente. Ese es el mensaje, ¿no? Dice un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así sucede, les cuento profesionalmente, al profesional que no se actualiza. Así que hay que estudiar, estudiar y estudiar. No se acaba, por si acaso, el estudio al final de los 5 años. Al contrario, comienza con mucho más énfasis, ¿no? Entonces, muchas gracias, licenciada Andrea, por la gentileza, y cada vez que quieran contar conmigo personalmente, por favor, háganlo, que siempre es un gusto, es un placer compartir el conocimiento y mucho más con los jóvenes estudiantes, ¿no?
Muchas gracias, licenciado. Me quedo con su última frase. Uno nunca deja de estudiar. Así es, ¿no, licenciado? De formarse, de seguir aprendiendo y así es, correcto. actualizándose. Muchas gracias, licenciado. Con esto daríamos por culminado el webinar denominado, brindado por el licenciado Juan Carlos. La lista de asistencia, ya saben, es la participación que se ha hecho en aula. Los certificados se enviará hasta el día viernes de esta semana. Estar atentos, se rellenó un formulario de inscripción. Las personas que no hubiesen rellenado su formulario de inscripción, por favor hacerlo notar en el chat de Zoom para que se les envíe por este medio y así puedan rellenarlo y también adquirir su certificado de participación. Alguien que no hubiese rellenado el formulario, por favor, va a escribir en el chat para que lo comparta. De todas maneras, voy a compartirlo en este momento para que puedan guardarlo. Si me permiten un momentito. Ahí está. Estamos compartiendo. El día de mañana también invitarlos. Habrá otra conferencia. No tanto será en las áreas que maneja la facultad, más al contrario será un área transversal que es el área de la psicología. Se dará una conferencia en el tema de la depresión y el suicidio, la pandemia de la que no se habla. Esto también muy importante para todos los jóvenes, docentes, para todas las personas en sí. Es un webinar abierto para poder así entender esta enfermedad y poder también actuar en el momento debido. También será un webinar gratuito. Ahí está el link del webinar de hoy para que ustedes puedan rellenar su asistencia. Y muchas gracias, estimados estudiantes, docentes, participantes y en especial al licenciado Juan Carlos. Tengan una excelente jornada. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, licenciada. Hasta una próxima oportunidad con los jóvenes. Permiso. Hasta una próxima oportunidad, Licen.